empieza la salud mental en un ser humano, y la salud mental de un ser humano empieza desde incluso antes de la concepción, pero para hablar de hechos fácticos, en el mismísimo momento de la concepción en adelante y durante todo el desarrollo intrauterino, allí empieza el desarrollo de la salud mental de un ser humano. Por lo cual, en la tercera clase que vamos a tener, vamos a hablar profundamente de lo que es neurodesarrollo desde el punto de vista embriológico, ¿sí? Pero bueno, una intro. ¿Qué es la psiquiatría infantil, no? Otra verdad perogrullo. ¿Qué pasó? Durante mucho tiempo siempre me cruzo con pacientes que se preguntan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? Les habrán preguntado seguramente a ustedes muchas veces los pacientes. Y la verdad que no me resulta extraño explicarle a los pacientes o a los papás cuál es la diferencia. Pero después también me asombró mucho que había muchos psicólogos que por ahí desconocían cómo era la formación de un médico psiquiatra. No sé qué había ¿qué tenías que hacer para ser psiquiatra? De hecho, me pasó en la residencia, cuando entramos a la residencia, que había la mitad del grupo eran psicólogos, la otra mitad eran psiquiatras, y los psicólogos nos miraban a nosotros como, ¿y ustedes qué onda? ¿Qué saben de salud mental? Y a esa hora yo te diré que sabíamos cero, cero, a la hora de haber entrado a la residencia. Bien, la psiquiatría infanto-juvenil es una especialidad de la medicina. Para ser psiquiatra infantil hay que, sí, psiquiatra infantil en este caso, infanto-juvenil, hay que hacer la carrera de medicina, tener ese título de grado, que es el que te habilita a poder formarte como especialista. Y acá es importante que ustedes sepan ahora cómo se forma un médico psiquiatra. Hay tres maneras concretas de obtener el título de especialista. Una es a través del sistema de la formación de residencias médicas, que se ingresa por un concurso público, en el cual hay vacantes reducidas. La formación dura 4 años y cada año tiene ciertas especificaciones. O sea, por ejemplo, en primer año se rota por consultorio externo, guardia e interconsulta. En segundo año, hospital de día y se replica lo de guardia. En tercer año, todo el año internación. Y en cuarto año se vuelve como tutor de los residentes de primer año y volvemos a repetir consultorio externo, interconsulta, y hay una rotación libre que podemos elegir. A lo largo de esos 4 años de formación, que es diaria, es de todos los días, sumado a guardias semanales, se llama formación en servicio. Implica que tenemos pacientes a cargo y que permanentemente estamos trabajando al principio con más apoyos, ¿no? De nuestros residentes superiores, de los médicos de planta, sumado a cursos que vamos teniendo de distintos tipos, tanto exclusivamente del resorte de la psiquiatría, otras veces en conjunto con los psicólogos, supervisiones específicas del área o interdisciplinarias. Tiene un sistema de evaluación que al terminar la formación de 4 años se habilita la gestión del título de especialista por el Ministerio de Salud de la Nación, ¿sí? Esa es la vía en la cual yo me formé y en la que obtuve mi título de especialista. Hay 2 vías más. El otro es el acceso a la concurrencia. La concurrencia es cuando esos cupos, que son bastante reducidos, creo que son 9 nada más hoy en día en la ciudad de Buenos Aires, se cubren esos cupos, se abren otros cupos más que también son limitados para concurrencia. La diferencia es que no hay una remuneración por parte del Estado, con lo cual los residentes y los concurrentes, perdón, trabajan hasta el mediodía en el hospital o un poco antes, no tienen pacientes a cargo, o sea, siempre están como satelitando lo que hace un médico residente, y sí pueden participar de los espacios de formación, estos que les contaba recién, pero sin tener pacientes a cargo o quizás un paciente a comparación de la cantidad que tienen los residentes. A su vez hacen el curso superior, esto dura 5 años y finalmente pueden obtener el título de especialistas en psiquiatría infantil.
Y hay una tercera modalidad, que es la de hacer el curso superior. El curso superior es vos sos médico y podés hacer un curso que dura entre 2 o 3 años. Hay distintas instituciones públicas que la dan y privadas también. Es una formación así como si fuese un posgrado de 1 o 2 veces por semana, de un par de horas, con exámenes en el medio, y que finalizado y aprobado este curso se da el título de especialista. No hay asistencia, por supuesto, de pacientes, no hay rotaciones hospitalarias, y eso va a marcar mucho también cómo va a ser el trabajo posterior. Por eso ustedes se pueden cruzar con diferentes profesionales también, psiquiatras, y ustedes habrán tenido muy buenas experiencias, experiencias regulares, malas experiencias, bueno, de todo tipo. Y esto, como ustedes decían anteriormente, ¿no? El hecho de anotarse a un curso ahora tiene que ver con justamente con la cantidad de horas que dedicamos a nuestra formación y a la práctica. Entonces, bueno, ustedes ya saben, o sea, cuando interactúen con un profesional psiquiatra y tengan algunas dudas, por ahí esto de preguntar, che, ¿cómo fue tu formación? Para saber, eso no quita que sepa más o menos, ¿no? Porque la formación se puede dar por otros lugares, pero ya habla de una base de donde arrancó todo esto, ¿sí? Bueno, la psiquiatría infanto-juvenil es una especialidad médica, como les decía, que está dedicada a comprender, prevenir, diagnosticar, y acá en esto de diagnosticar empezamos a introducir la primer cuestión, ¿no? Que por ahí en el trabajo interdisciplinario empieza a generar esos ruidos, depende de la corriente teórica del psicólogo que nos está interpelando en una interconsulta, ¿no es cierto? El tema del diagnóstico. Depende la corriente teórica donde esté formado. A veces al médico psiquiatra se le cuestiona esto de las etiquetas o la medicalización de la infancia, bueno, todas estas cosas que empiezan a hacer ese ruido en la comunicación. Y es importante que los profesionales no médicos comprendan las incumbencias de cada una de nuestras profesiones. A nosotros, los médicos, la ley nos exige diagnosticar, nos exige que tengamos un procedimiento validado, que tenga que ver con estudios retrospectivos. Entonces uno tiene que, o sea, pedirle a un médico psiquiatra o a un médico en general que no diagnostique algo, o sea, es pedirle que no ejerza la medicina. Ustedes cuando van a un médico por alguna molestia, alguna dolencia, la que fuere, lo primero que quieren saber es qué te dijo el médico, qué es lo que tenés, cómo se trata lo que tenés. Entonces, bueno, yo me he cruzado durante todos estos años con mucha resistencia que creo que tiene que ver con los ruidos de la comunicación, de las formaciones, ¿sí? Entonces, quiero que quede claro, ¿no? Que esta incumbencia, ¿no? de diagnosticar es propia de los médicos. También se nos pide tratar con estos diagnósticos, ¿no? ¿Qué tratamiento le vas a proponer? Que no implica un tratamiento farmacológico necesariamente, pero sí implica un tratamiento quizás que tenga que ver con cambios de hábitos, con cambio de rutinas, con nutrición, con psicoterapia, con distintas cuestiones, pero tiene que haber un tratamiento para ese diagnóstico que uno hizo, que no necesariamente es un diagnóstico del DSM-5, ¿no? Uno puede diagnosticar que hay una conflictiva vincular, que hay una conflictiva a nivel en el colegio, que hay un problema de un duelo, y eso no significa necesariamente un diagnóstico psiquiátrico per se, pero que tenemos que decir algo de los que nos consultan, claro que sí. Otra de las incumbencias de los médicos psiquiatras infantos juveniles es rehabilitar, desarrollar estrategias para rehabilitar cuando ya se genera un daño, una anoxia importante en la salud mental de una persona, y desarrollar dispositivos de rehabilitación. Les contaba que en la residencia, por ejemplo, rotábamos por hospital de día, que son personas que ya habían estado, muchos de ellos, internados, habían tenido una causa de internación psiquiátrica, y algo que hacía un médico psiquiatra, un dispositivo de rehabilitación, por ejemplo, era coordinar grupos yo me habían propuesto coordinar algo que tenía que ver con
hacer una terapia grupal para que los pacientes puedan hablar acerca de la medicación, porque había muchos tabú entre ellos acerca de la medicación, y cuando yo les pregunté cómo querían ellos que se llame el grupo, para que no ser estigmatizante en aquel entonces, y me dijeron, no, grupo de medicación. Y ahí yo ya estaba estigmatizando antes, ¿no? Pensando que ellos se iban a sentir raros o segregados porque se llame grupo de medicación, y ellos le pusieron ese nombre. Entonces un médico también puede intervenir, debe intervenir ahí. Y la psiquiatría infantil, sobre todo, lo que intenta hacer es amortiguar el impacto de los trastornos mentales y las consecuencias que afectan a los niños y adolescentes. Muchas veces no vamos a poder prevenir como nos gustaría, tratar como nos gustaría, o rehabilitar incluso como nos gustaría, pero sí, sin duda, esta profesión es hermosa en el punto en el cual uno puede quizás detectar cuestiones muy precozmente y realizar intervenciones que pueden muchas veces cambiarle el destino o el sentido de la vida a un ser humano cuando uno interviene. Lo que pasa es que uno nunca va a saber si lo cambió, qué tanto lo cambió o qué cuánto, pero sí podés ver cuando atiendo a adultos, por ejemplo, si se hubiesen hecho otras cosas en el pasado, muy probablemente el impacto de ese problema de salud mental que tiene el adulto ahora no estaría o no estaría de la manera en que está, ¿sí? Por eso la verdad que la psiquiatría infanto-juvenil, la salud mental infanto-juvenil, lo que están haciendo todos ustedes, lo que estamos haciendo, es una apuesta completa. Y nada, muchos de los chicos por ahí del equipo tenían más preferencias, ¿no?, en la asistencia a adultos, y parte del trabajo también nuestro fue motivarlos a que empiecen a atender adolescentes, niños, a los que no lo hacían, y la verdad que les ha gustado y se vieron efectos súper positivos en esos chicos, y yo siempre estoy marcando que la intervención oportuna cambia justamente, o puede modificar el destino de esa persona. Así que es una apuesta fantástica. Sigamos. El campo de estudio de la psiquiatría infanto-juvenil, de vuelta, ¿no? Acá es importante que ustedes recuerden, el campo de estudio de la psiquiatría es de las ciencias naturales. Entonces ahí empiezan los primeros ruidos, ¿no? Cuando hablamos con los psicólogos, que son más humanísticos o de las ciencias humanísticas. El resorte es de las ciencias naturales, arrancamos ahí, por eso les mostraba esa imagen de ese embrión. Pero por supuesto que está completamente impregnada de las ciencias humanísticas. O sea, uno no puede ser un médico psiquiatra infanto-juvenil, a diferencia de por ahí otros médicos de otras especialidades, en las cuales están más formados en las ciencias naturales. La diferencia entre un pediatra y un psiquiatra infanto-juvenil. Bueno, hay una diferencia, que el psiquiatra infanto-juvenil está impregnado de todo lo que son las ciencias humanísticas. Debe estar impregnado, porque tampoco podemos hacer biologicismo, ¿sí? Pero nuestra formación arranca con las ciencias naturales y se empieza a impregnar de las ciencias humanísticas. Pero la complejidad del campo de acción de la psiquiatría infantil es un poquito más grande. Hablábamos recién de los trastornos o de los problemas, o mejor dicho, no hablemos de los trastornos ni problemas, hablemos del neurodesarrollo, ¿no? Como médicos en esta pata de las ciencias naturales que les decía, el neurodesarrollo es fundamental. Nosotros cuando hacemos una historia clínica y empezamos a preguntar hitos, tanto del embarazo, del parto, del puerperio, de los primeros años, no solo hitos emocionales, sino a qué edad este chiquito se puso de pie, a qué edad dio los primeros pasos, cuándo empezó el lenguaje, cómo empezó la comunicación, cuándo se ató los cordones, cuándo empezó a andar en bicicleta. Son todos hitos del neurodesarrollo que para nosotros son súper importantes, que nos están anticipando o nos están hablando de un factor de riesgo. ¿Cuándo un bebé hizo la prensión palmar, por ejemplo? ¿Y qué pasa si no hace la prensión palmar en el tiempo que esperábamos? Después, a esta complejidad de las ciencias naturales, que ya por sí es muy compleja, se le suma todo lo que es la psicología evolutiva. Ahí viene
¿no? Toda la impregnancia de la psicología que empieza a entrelazar toda esa biología con todo el desarrollo psicoemocional de ese chico. A esta complejidad se le suman lo que piensan todas las corrientes y todos los movimientos de las prácticas de crianza a lo largo de toda la historia de la infancia. Se le suma el lugar desde la sociología, el lugar que ocupa el niño en la sociedad y cómo fue cambiando a lo largo también de la historia. Se le agrega cómo impacta la escuela, cómo impacta positivamente la escuela, cómo impacta negativamente la escuela, y a eso encima de todo el sistema judicial, ¿sí? Cómo el sistema judicial empieza como a regular también qué se investiga o no, qué se hace o no con respecto al neurodesarrollo. Hace poquito lo último que salió, fresquito que tengo, ¿no? Cómo el sistema judicial termina habilitando o no, todo este tiempo, por ejemplo, el uso del cannabis medicinal, que era algo que se venía pidiendo, hablando o estudiando hace un montón de tiempo, y no se estaba pudiendo implementar de manera legal hasta que la justicia dijo que pueden hacerlo, ¿no? Esa es la última que recuerdo más cercana, ¿no? De cómo el sistema judicial atraviesa todo esto, atraviesa lo que son las prácticas de crianza, atraviesa lo que se va a hacer o no en la escuela. Yo recibo muchos pedidos de escuelas, por ejemplo, que den mucha justificación de por qué un chico no, no podría estar en alguna práctica especial de la escuela o tener licencia, porque la escuela tiene que dar referencias al sistema judicial cuando se las pide de por qué un chico no está haciendo lo que se supone que tiene que estar haciendo, ¿sí? Bueno, esto es un poquito para hablar de qué aporte fueron aportando a la psiquiatría infanto-juvenil a lo largo de la historia. Bueno, muchos de ustedes saben que no existía el concepto de infancia o de niñez, hasta sino promediando el Renacimiento, ¿no? Cuando se empieza a hablar de infancia o de niños. Antes los niños eran como seres humanos en miniatura, que no se les adjudicaba ningún tipo de derecho. De hecho, la mortandad de la infancia previo a esta época era altísima, porque sin duda que es una población que necesita recibir cuidados de los adultos, tanto de su familia como de la sociedad, y no los recibían porque no estaba el concepto de infancia, no existía como tal. Recién en el 1583 surge, ¿no? Se pone como hito del desarrollo del concepto de infancia cuando se escribe el primer tratado médico acerca de la estructura del cuerpo humano infantil. Se empieza a hablar ahí, recién se empieza a reconocer como un cuerpo diferente al cuerpo del ser humano adulto. Y a partir de allí van a aparecer distintos movimientos y pensadores a lo largo de todo el mundo haciendo aportes. Como se imaginarán, me es imposible recapitular cada aporte de cada lugar, pero elegí algunos de ellos los que me parecieron más significativos. Previo a eso, a 1887, miren cuando en el 1500, a fines del 1500, surge el concepto del cuerpo humano infantil como diferente del adulto, y como 200 años más tarde empieza a aparecer el primer escrito de un filósofo Preyer que habla del alma del niño, que empieza a introducir justamente que el niño, aparte del cuerpo, tenía un alma, un constructo de alma. Miren este dato, porque está bueno. En 1883, o sea, un año después a esto del alma del niño, Emil Kraepelin, que es uno de los padres de la psiquiatría, ¿no? Hace su primer tratado de psiquiatría en el cual no habla nada, absolutamente nada, ¿no? de infanto juvenil. De vuelta está todo muy centrado en lo que es el adulto. No se creía justamente que los chicos, los infantes, los adolescentes pudiesen tener problemas de salud mental. En esa época el pensamiento que imperaba era que
los problemas de salud mental correspondían a personas adultas, y cuando empezaron a hablar de un corte de edad, decían, bueno, algunos autores o pensadores decían entre los 21 y los 25 años se empiezan a instalar problemáticas de crisis vitales y problemas de salud, que hasta hoy en día muchos psiquiatras de adultos siguen replicando. Hasta hoy en día se sigue diciendo en muchos lugares, bueno, por ejemplo, ¿no? El trastorno bipolar arranca alrededor de en promedio 20-25 años, como desconociéndose aún hoy en día el impacto que tienen estos problemas infantojuveniles. En 1883, el primer tratado de psiquiatría de adultos. Un par de años más tarde, en el 1887, es uno de los primeros documentos hallados que se llama Alteraciones psiquiátricas en la infancia, de Ebbinghaus, que es el primero que empieza a hablar específicamente de problemas de salud mental en niños. Más tarde, más cerca del 1900, finalizando el 1870 y principios del 1900, la psicopedagogía moderna empieza a hacer sus aportes. Más que nada tenía que ver con qué se hacía, ¿no?, a nivel social con las personas, con los niños y adolescentes que eran normotípicos por un lado, ¿no? O sea, los que iban a la escuela, a la educación formal y hacían la vida común en sociedad, con los que tenían discapacidad intelectual. Hoy se llama discapacidad intelectual, se llamó retraso mental, en aquella época se llamaba idiotez. ¿Qué se hacía con estos chicos, con estas personas que no podían entrar al sistema de educación? Bueno, como sabrán, también con la psiquiatría de adultos, la alienación hacía que estas personas adultas, ¿no?, vayan a lugares de santuarios, me sale, pero no son santuarios. Bueno, estos lugares donde están los auspicios, ahí está. Los auspicios donde iban las personas con problemas de salud mental y eran encerradas y eran depositadas ahí. Eso no pasaba con niños y adolescentes, porque no tenían problemas de salud mental, por suerte. Esa ambigüedad del concepto lo salvaba, pero sí eran escondidos en sus casas, ¿no? Eran las personas, los chicos que estaban escondidos cuando llegaba algún familiar, se los recluía en las habitaciones y siempre estaban como fuera de la mirada social. Bueno, fueron Montessori en Roma y De Crowley en Bélgica los primeros pedagogos que empezaron a pensar justamente que la escuela o el sistema educativo se tenía que adaptar a estas personas con estos problemas y no al revés. Voy a admitir a una persona más y no al revés. Y ahí empezaron a hacer aportes que hasta hoy en día siguen, ¿no? Ustedes muchos conocerán el método Montessori con respecto a la educación y a la formación. Bueno, se origina de aquel entonces. En 1905, Binet es el que empieza a desarrollar lo que van a ser los test de inteligencia, que en algún punto se hablaba de la inteligencia como el coeficiente intelectual, como ese numerito de corte que separaba justamente a los normotípicos de la idiocia. En realidad, la verdad que estos autores siempre pensaron que la inteligencia tenía que ver con distintos factores, distintas habilidades que se podían potenciar con distintas estrategias. No era simplemente el CI, como hoy en día muchos por ahí nos hacen creer. Ya desde los orígenes se pensaba en la inteligencia como distintas habilidades que las personas podían tener. Pero pasó bastante tiempo hasta que a principios del siglo XX una filósofa escribe un libro en el cual lo llama El siglo del niño, y ahí inaugura justamente un movimiento, el movimiento del niño se llamó a nivel sobre todo de América del Norte, que empezaron a estudiar muchos filósofos, psicólogos y muchas comunidades de padres a pedir que a sus hijos que tenían problemas en el desarrollo puedan tener un acceso a una educación y a un tratamiento.
Bueno, esto ustedes saben mejor que yo, ¿no? O sea, todo lo que es la psicología evolutiva, los aportes de Piaget, de Vygotsky, con respecto a la idea de la interacción. Ya se pensaba, ¿no?, en una idea transaccional del niño y del ambiente. El psicoanálisis también, sin duda, con Freud, sobre todo Ana Freud, Klein, Bowlby, Winnicott, Spitz, bueno, todos psicólogos que hicieron aportes diferentes, ¿sí?, pero mancomunados al trabajo del niño. Recién ahí en el siglo XX es donde se hace una eclosión. Antes de eso eran todos como, sí, alguna cuestión más biológica, pero se empieza a pensar sobre todo ahí en el siglo XX con todos estos aportes acerca del niño como sujeto de desarrollo. Y acá les voy a traer una perlita. La primer, así como la virome y otros inventos argentinos, la primer cátedra de psiquiatría infanto-juvenil en el mundo se dio en Argentina, en Rosario, de donde viene Leonel, de hecho. En 1923, Lanfranco Campi, que era un estudioso que trabajó junto a Sante De Santis en Roma, que era un psiquiatra, psicoanalista, es traído por el gobierno argentino justamente también para encontrar una solución al retraso mental. ¿Qué se hacía con los pacientes, con los chicos con retraso mental? Y esta persona, Lanfranco Campi, reside en Rosario e inaugura con una fuerte impronta del psicoanálisis todo lo que es la primera cátedra de psiquiatría infantil a lo largo del mundo, y va a tener una impregnancia muy importante en cómo en Argentina también está el desarrollo de esta escuela teórica. A ver. Bueno, y en 1937, un poquito antes, en Estados Unidos, Leo Kanner, que es el principal exponente de la psiquiatría infantil en América, en Norteamérica sobre todo, pero es muy influyente, que es el primero que empieza a hablar del autismo, ¿sí? El autismo, pero saca un libro muy interesante, aparte de hablar de la neurobiología y todas estas cuestiones del autismo, saca un libro, uno de los primeros libros que habla de la importancia de la familia y trata de sacarle esa cosa peyorativa, de culpa que rodeaban en esa época a las madres, la madre esquizofrenizante, la madre nevera, con respecto a las mamás que tenían hijos con autismo, que los padres vivían eh, una cuestión de culpa muy importante, o sea, tenían hijos con problemas de salud mental y encima la sociedad o la comunidad científica los hacía responsables, y sobre todo a las madres, de que sus hijos estaban enfermos porque ellas tenían ciertas características. Leo Kanner es el primero que introduce el concepto de, ojo, ¿será que los profesionales nos estamos metiendo de una manera muy iatrogénica y peligrosa, corriendo a las familias de su rol de familia y tutores con respecto a la salud mental de sus hijos? Es el primero que empieza a introducir. Unos años más tarde, en el 37, en 1937 en París, se hace el primer congreso de psiquiatría infanto-juvenil. A partir de ahí hay una eclosión, de justamente el estudio de la salud mental, que se va a interrumpir en la Segunda Guerra Mundial, y posterior a la Segunda Guerra Mundial, con los avances de todo lo que son las neurociencias, la psicología evolutiva, la psicología cognitiva, las teorías del aprendizaje, bueno, ahí empiezan a ayornar sobre todo este tema de la psiquiatría infantil. Y en el 1952, creo que cuando se descubre la primera molécula de antipsicóticos, se va a inaugurar la era psicofarmacológica, que va a tener impronta también en todo esto. Bueno, son las 3:05. Vamos a entrar en un tema así como importante, y después de este cachetazo de fechas, nombres y cosas,
Yo les voy a dejar 5 minutitos. Si quieren, quédense conectados para no entrar y salir. Nos muteamos y ocultamos los videos. 5 minutitos. Si quieren, se toman un cafecito, un vasito de agua. Y en 5 minutitos seguimos. ¿Les parece? Así hacemos un refresh. Bueno, bárbaro.
Bueno, estamos ahí, así seguimos. La parte esta de la historia siempre se nos hace tedioso, ¿no? Es como, wow, pesado. Y cuando lo armaba, elegir qué era lo importante, o lo más importante, o lo más icónico, mejor dicho, es complejo también. Pero bueno, es un poco importante, ¿no? Comprender también cómo los factores sociales, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, con todas las personas que por ahí de distintos lugares del mundo se alojaron también en Argentina, fue importante en el desarrollo también del psicoanálisis, así como este médico que les contaba recién, Lanchanko, como otros profesionales, psicólogos, filósofos de distintos lugares de Europa, eligieron Argentina en la posguerra, cuna del psicoanálisis y cómo fue la influencia también hoy en día, ¿no? En este contexto. Bueno, estamos todos, me escuchan bien. Pueden interrumpir, no sé si está bien la palabra interrumpir, pero pueden preguntar en cualquier momento que lo deseen, lo que necesiten. Después vamos a tener un ratito más para preguntas al final, ¿sí? Bueno, sigamos entonces. Bueno, en realidad el tema de hoy era este, ¿no? Lo otro era toda una introducción. Esto es cuándo y para qué solicitar una interconsulta con un psiquiatra infantil. Ustedes ya saben qué es un psiquiatra infantil, qué estudió, qué sabe, más o menos para qué lo requeriríamos. Entonces, bueno, vamos a tratar de contestar esta pregunta. Bueno, semáforos. ¿Estos son los semáforos de las emociones? No. Esto es un semáforo a nivel de prevención. Les quiero contar que en salud pública existen niveles de jerárquicos en los cuales el sistema de salud se divide para interactuar a nivel de el tratamiento, la asistencia a distintos problemas de salud. Y ellos se dividen en promoción de la salud, atención primaria de la salud es otro nivel, atención secundaria de la salud y prevención terciaria. Vamos a darle un poquito más de rosca a esto, a ver de qué hablamos. Las estrategias, vamos ahora a enfocarnos a la salud mental, ¿sí? Las estrategias de promoción de la salud mental, las estrategias de promoción son las que se hacen a nivel de la población en general, ¿sí? Que se sabe que a la población en general le va a hacer bien. Por ejemplo, programas de educación física, de bienestar, hoy en día de mindfulness, ¿sí? Son todas estrategias de promoción de la salud que se sabe que independientemente del riesgo o no riesgo y a la población general va a tener un impacto positivo. Entonces se intentan desarrollar programas tanto en las escuelas, en las comunidades, bajadas desde el Ministerio de Salud acerca de estrategias de promoción. Entonces, la población diana a la cual se está destinado es a la población general. Después tenemos las estrategias de prevención primaria, se llaman. Las estrategias de prevención primaria se hacen también sobre la población general, pero busca actuar en aquellas, sobre todo, que tienen factores de riesgo, algún factor de riesgo, y que se sabe que pueden provocar psicopatología en la vida adulta. Y, por ejemplo, una de las estrategias de prevención primaria es el trabajo que se hace o se debiera hacer a nivel de las escuelas sobre el bullying, porque se sabe que el bullying es un factor de riesgo, ya está estudiadísimo y comprobado que las personas, un tercio de las personas que sufrieron bullying en la infancia o la adolescencia desarrollaron psicopatología totalmente ligada justamente al bullying. A ver, acá me están haciendo dos preguntas. Un segundito, ok. Bueno, nada, simplemente eso. Seguimos. Bueno, entonces le decía, ¿no? Que la prevención
primaria es sobre factores de riesgo a nivel poblacional. Por ejemplo, la prevención del bullying. Sigo. La prevención secundaria ya está actuando sobre personas que tengan alto riesgo clínico. Por ejemplo, en salud mental podemos hablar de niños o adolescentes, esto se ve mucho, que tienen criterios diagnósticos incipientes, no logran configurar el cuadro completo de diagnóstico, pero ya se empiezan a ver signos y síntomas. Y si buscas en la historia familiar, seguramente hay antecedentes genéticos. Por ejemplo, son todos los programas de screening que se hacen en chicos que tienen algún desafío del neurodesarrollo y tienen, por ejemplo, algún progenitor con una enfermedad mental grave, como puede ser la esquizofrenia. Actuar sobre esa población, sobre esos niños que ya sabemos que están teniendo un factor de riesgo, que es el trastorno del desarrollo, y el otro factor de riesgo es la heredabilidad o posible heredabilidad de un problema de salud mental. Entonces, todas las intervenciones que se puedan hacer sobre ese niño antes de que desarrolle un problema psiquiátrico mayor, bueno, forma parte de las estrategias de prevención secundaria. Estamos hablando entonces de alto riesgo clínico. Y esta palabra, alto riesgo clínico, es una palabra que vamos a ir usando a lo largo de todo este curso cuando estemos hablando de psicopatología y estrategias de intervención, ¿sí? Hay alto riesgo clínico, muy alto riesgo clínico, en fin, después lo vamos a ir viendo. Pero es una palabra que ya la tienen que ir incorporando al vocablo, ¿sí? Sigamos. La prevención terciaria se hace sobre personas que ya tienen un diagnóstico psiquiátrico establecido, que ya cumplen criterios diagnósticos para un problema psiquiátrico. Y, por ejemplo, se intenta evitar que esto empeore o justamente que no afecte a otras áreas que aún no están siendo afectadas. Uno de estos ejemplos puede ser el tratamiento neurocognitivo, por ejemplo, plantearle rehabilitación neurocognitiva a un paciente después de que tuvo un primer brote de esquizofrenia o trastorno bipolar, ¿sí? Porque se sabe que esta enfermedad evoluciona con brotes y con deterioro cognitivo, entonces ofertar un tratamiento antes de que se establezca el trastorno cognitivo es importante. ¿Qué más hay acá? Bueno, volviendo un cachitito atrás, cuando hablamos de prevención, ¿no? A veces las palabras pueden resultar extrañas, ¿no? Cuando uno habla de prevención, pero ¿qué vas a prevenir si ya tiene un trastorno psiquiátrico? Lo que se está previniendo son las complicaciones. En todos los niveles de jerarquía, tanto en la promoción estás previniendo que se instale algún factor de riesgo, en la prevención primaria estás previniendo que se instale un cuadro psicopatológico. En la prevención secundaria, cuando está instalado el cuadro, estás previniendo que esto se agrave en deterioro, se agrave en años de vida potencialmente perdidos, que son indicadores estadísticos de enfermedad y de baja calidad de vida. Se está previniendo no solo los problemas que afectan a la salud mental, sino a la salud física, los trastornos metabólicos asociados, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, que vienen asociados con enfermedad psiquiátrica, ¿sí? Se previene los gastos en salud pública, los gastos que tienen que ver con las internaciones recurrentes, con las internaciones de larga data, con el uso de psicofármacos y por supuesto que se intenta prevenir el suicidio, que es la causa de muerte de los pacientes en salud mental, junto a los problemas cardiovasculares, ¿sí? Bueno, intentamos responder la pregunta ¿cuándo y para qué pedir una interconsulta con un psiquiatra de niños? Y les contaba entonces los niveles de atención de la salud en cuanto a prevención primaria, secundaria y terciaria. Y ahora les voy a hablar de algo que se llama
modelo de múltiples impactos. Cuando nosotros hablamos de salud mental infanto-juvenil, nosotros no podemos pensar que hay una única causa directa que genera enfermedad. Sí es cierto que si la noxa es muy importante o tiene mucha penetrancia, como pueden ser alguna enfermedad o varias enfermedades genéticas, como por ejemplo síndrome de Di-George, síndrome de Turner, de elección del brazo corto de cromosoma 22. Bueno, hay un montón de enfermedades genéticas que tienen una penetrancia muy importante que por sí solas pueden generar algún problema de salud mental. Pero obviamente que dos personas que tengan síndrome de Di-George no van a presentar en la misma psicopatología. ¿Y por qué? Porque obviamente que lo genético influye, pero ya a esta altura del partido ya sabemos cómo la interacción obviamente ambiental va a influir justamente sobre eso. Entonces nosotros en salud mental vamos a hablar de modelos de múltiples impactos cuando estamos hablando de que son muchos los factores de riesgo que pueden precipitar un problema en salud mental. Tenemos los genéticos, que cuando hablamos de genético hablamos exclusivamente del genoma, y hablamos exclusivamente existe o no existe tal gen. De todos modos, sabemos que en salud mental la herencia, sobre todo genética, es poligénica también. O sea que hay muchos genes implicados, diversos, que cada uno con distintos grados de penetrancia pueden desencadenar psicopatología. Pero si hablamos de genética, estamos hablando exclusivamente de DNA y sus combinaciones, o de elecciones, o pérdidas de material genético, o sobreabundancia en algunos casos del material genético. Después tenemos que hablar, como les decía al inicio, cuando hablábamos del desarrollo o del neurodesarrollo, de todo lo que es la teoría de la programación fetal. La teoría de la programación fetal nos va a hablar de cómo ese material genético, si nos ponemos estrictos biologicistas, cómo ese material genético de la unión de las gametas, óvulo, espermatozoide, para constituir la mórula temprana, que va a ser ese acúmulo de células, que al cabo de 4 semanas van a empezar a formar lo que se llama la placa neural y posteriormente el tubo neural, y de eso, que lo vamos a hablar en la tercera clase más en detalle, va a ser la formación de todo el sistema nervioso central y periférico y del cuerpo humano completo, ¿sí? Cómo ese material genético en ese útero, en esa placenta, en ese ambioma materno-fetal puede sufrir distintas noxas. Una cosa son los accidentes en la migración celular que tenga a nivel del impacto en el desarrollo de las estructuras, y otras cosas son los factores ambientales, por ejemplo, tóxicos, infecciosos, ambientales en cuanto a estrés materno-fetal, estrés parental, todo lo que esté sufriendo la madre. Vieron que siempre dicen, oh, lo que sufre la madre lo presente el hijo, ¿no? Más que presentirlo, realmente hay una comunicación directa. Cuando nosotros estamos estresados, la estamos pasando mal, lo que se activa en nuestro cuerpo es el eje córtico suprarrenal. ¿Qué tiene que ver esto? Es un eje que está impartiendo el aumento de la secreción de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, y el cortisol causa impactos, que es todo para una clase única, ¿no?, de cortisol a nivel de todo el cuerpo. Sin duda va a afectar el desarrollo del embrión, y una de las principales causas es la generación del retardo del crecimiento intrauterino. Son chicos que a medida que va creciendo, desarrollándose el embarazo, van a ser pequeños, o sea, pequeños para la edad gestacional, pequeños en tamaño, en peso. Van a tener las mamás lo que se llama la placenta más envejecida, va a haber aumento de la presión arterial en esa madre, aumento de la presión a nivel también placentario. No va a estar bien irrigada esa placenta, no va a estar bien irrigado ese desarrollo
del ser humano, va a tener retardo del crecimiento intrauterino, puede tener prematurez al nacer. La teoría de programación fetal también nos va a hablar de si la madre, por ejemplo, consume sustancias tóxicas, ya sean drogas prescriptas o drogas ilegales. Ustedes saben que a nivel materno, ¿no? Cuando una mujer se queda embarazada y está en tratamiento psiquiátrico, no hay estudios que nos dicen, porque no se puede hacer un estudio sobre una mujer embarazada a ver si un fármaco le va a hacer bien o le va a hacer mal. Se sabe como retrospectivamente, o sea, mujeres que tomaron litio o barbitúricos y que se quedaron embarazadas y no lo sabían y prolongaron el consumo de esas sustancias, posteriormente, en retrospectiva, sabemos que esos embriones sufrieron teratogénesis. Teratogénesis es el desarrollo de malformaciones a nivel, bueno, en cualquier parte del desarrollo del ser humano. Pero no hay estudios, nadie, ningún laboratorio va a experimentar sobre un grupo de mujeres embarazadas a ver si les hace bien o mal. Lo cierto es que en el primer trimestre del embarazo, que es sobre todo cuando se está desarrollando el periodo de organogénesis, se intenta, por supuesto, no prescribir ningún fármaco, o si la mujer estaba tomando un fármaco, intentar disminuirlo o directamente que no lo tome porque se está desarrollando la organogénesis. Posterior a ese periodo crítico, bueno, se evalúa riesgo-beneficio para esa mujer y para esa diada materno-fetal a ver si requiere o no un tratamiento. El modelo de múltiples impactos nos va a hablar también de cómo el impacto socioeconómico a nivel de ese desarrollo tanto de la teoría de programación fetal, cuando está en el periodo embrionario y en los primeros años de vida, cómo el impacto socioeconómico va a ser un factor de riesgo independiente para el desarrollo de psicopatología. Los chicos, la pobreza en sí es un factor de riesgo de psicopatología. ¿Por qué? Porque hay carencias nutricionales, porque hay carencias afectivas, porque la pobreza viene ligada con situaciones de distintos tipos de privación, de violencia. Si seguimos acá, en cuanto a otro factor de riesgo, en cuanto a la teoría de los múltiples impactos, las situaciones traumáticas que se vivan en la primera infancia van a ser también un factor de riesgo independiente para el desarrollo de psicopatología. El abuso sexual, la negligencia parental, la violencia intraparental, si son expuestos a situaciones de robos, de muerte. A ver si puedo volver a la anterior porque me faltaron algunas cosas, me parece, aquí. No, estamos bien. Bueno, y acá con respecto a los factores de riesgo, yo intenté hacerles un gráfico, ¿no? En el cual, un gráfico de coordenadas, en las cuales en las ordenadas está la duración de la exposición, o sea, cuánto tiempo está expuesto ese ser humano a la noxa, y en las abscisas está el momento de aparición de la noxa, con respecto a la edad, ¿sí? Entonces vemos que, bueno, acá no puedo marcarles, pero si tuviese un cursor, que creo que tengo por ahí, pero bueno, si pudiese marcarles acá en cuanto a duración de la exposición, toda exposición, mientras más temprano ocurre, mayor va a ser el impacto a nivel del desarrollo de psicopatología en la persona adulta. Por lo cual, toda la exposición que se produce a nivel del desarrollo de la teoría de programación fetal, ¿no? En todo lo que es el periodo embrionario, sobre todo, y perinatológico, en las primeras semanas de vida, en el primer mes de vida, los primeros 6 meses, en el primer año de vida, mientras más chico en edad sea ese organismo y haya una noxa de fuerte impacto en esos niveles y se prolongue por mucho tiempo, es
va a ser un factor de riesgo mucho mayor de desarrollo de psicopatología que si esa noxa aparecía más tarde y de una manera aislada. Acá en el primer punto, o sea, está una cuestión más vertical de este gráfico, donde intenta marcar justamente que las noxas que aparecen en el primer periodo de vida que les marcaba recién son muy, muy importantes para el desarrollo de psicopatología. Después tenemos una suerte de pseudo meseta, ¿no? En el cual no hay grandes picos, pero iguales en aumento, que son en los primeros, lo que se llama en la edad escolar, ¿no? Entre los 5 o 6 años y la primera y la pubertad. En esa etapa, o sea, todos los factores que empiecen a generar, a ver si se puede marcar acá, sí. Bueno, acá les marcaba, ¿no? Lo que es el estrés parental, las complicaciones obstétricas, la prematurez, infecciones, uso de tóxicos, fármacos y nutrición materna en la primera etapa. Acá en esta etapa que les decía más que nada de la escuela escolar, la noxa que aparezca, que tiene que ver con la violencia de todo tipo, ¿no? Sexual, familiar, negligencia, etcétera. Las situaciones de trauma y el contexto social adverso van a tener impacto sobre todo en este momento crítico de la vida. Todas las situaciones de violencia, hipoestímulo, negligencia, bullying, etcétera, que sufrimos los seres humanos en este momento de la vida, causan alteraciones morfológicas en el desarrollo del cerebro y sobre todo a nivel del sistema límbico. Esto después lo vamos a linkear y los que hicieron el curso de autolesiones, cuando hablábamos de vulnerabilidad biológica, hablábamos de esto, ¿no? De cómo en la teoría, ¿se acuerdan de cuando hablábamos del desarrollo de la desregulación emocional y del trastorno límite de la personalidad, etcétera, ¿no? Hablábamos de la predisposición biológica. Y estamos hablando de acá, ¿no? De cómo esta historia de aprendizaje de este ser humano se fue reestructurando su cerebro. Su cerebro tiene cambios morfológicos, crónicos, estables, sobre todo a nivel del sistema límbico. El sistema límbico es un área del cerebro que nos, entre otras cosas, es el sistema de supervivencia, de lucha, huida, está hiperestimulado, está en aumento. Y va a ser la base fisiopatológica para muchos trastornos mentales y entre ellos como la base original, la desregulación emocional. A nivel de la pubertad, el otro pico que aparece allá, a nivel de la pubertad, todas las experiencias, por ejemplo el bullying, ¿sí? El bullying, como les decía, era un factor de riesgo, es un factor de riesgo independiente del desarrollo de psicopatología. Así como hay factores de riesgo, también hay factores de protección. Y acá, por ejemplo, lo que les quise mostrar en esa bajada justamente es que ya hay estudios, metaanálisis que hablan de cómo mejora la sintomatología psicótica subclínica, ¿sí? Que tenían pacientes que sufrían bullying cuando la indicación era la interrupción del bullying, ya sea interviniendo a nivel escolar para que cese el bullying o retirándolo al chico de ese escenario, ya sea cambiándolo de colegio, dándole una licencia o lo que fuere. Esto es súper importante, ¿no? Porque cuando hablamos del tema de la escuela, en la jornada pasada se había armado esto de los chicos tienen que ir a la escuela y por qué se les daba licencia. Entonces, bueno, las causas de por qué un chico podría no ir a la escuela o por qué podría tener licencia pueden ser muchas, ¿no? Pero para que ustedes comprendan en este punto, ¿no? Recuerden que dije que el factor de riesgo tenía que ver justamente, era mayor riesgo si tenía, depende de dónde aparecía la noxa y el tiempo de exposición. Entonces, si nosotros tenemos una persona expuesta y no hacemos nada absolutamente para atajar, por ejemplo, el bullying, en este caso, o para atacar previamente la violencia familiar, el trauma, el contexto social adverso, etc., el factor de riesgo va a ir aumentando hasta desarrollar patología.
Pero a la vez, si sacamos ese factor de riesgo, intervenimos y disminuye la sintomatología. En este caso, la interrupción del bullying en este estudio se vio asociada a la mejora en la sintomatología clínica psicótica subclínica, ¿sí? Vamos a seguir un poquito más. Bueno, acá, en la edad de la adultez temprana, ¿no? Y ya, entre comillas, finalizando la adolescencia, o finalizando, mejor dicho, el periodo de educación formal secundaria y los primeros años de la facultad o laboral, las noxas que aparezcan a esta altura del partido, ¿sí? Van a generar un factor de riesgo para, por ejemplo, el uso de sustancias en la población de adolescentes o adultos jóvenes, por ejemplo, el uso de cannabis, y no el cannabis medicinal, sino consumir marihuana, el tetrahidrocannabidiol en toda su forma, sabemos que es un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos psicóticos, que se le suma, por ejemplo, a otro factor de riesgo que si esas personas eran descendientes de algún progenitor con, por ejemplo, esquizofrenia. Entonces, una persona ya con un factor de riesgo, que es el hijo de una persona con esquizofrenia, que consume alrededor de, no sé, 18, 20 años, porque ya es adulto, digamos, o se considera adulto, consume marihuana, la probabilidad de desarrollar psicosis se duplica, aumenta, mejor dicho, porque se están juntando dos factores de riesgo, ¿sí? También las situaciones adversas graves que vengan a esta etapa de la vida, ¿sí? Van a ser predictoras o va a ser un factor de riesgo de psicopatología. Por eso es muy importante en esta edad, que se consideran adultos, entre comillas, ¿no? Que continuemos los padres y la sociedad con los apoyos necesarios, porque todavía siguen en un periodo crítico de formación. Cuando hablemos de neurodesarrollo voy a recordarles también, pero ahora le voy a decir que el lóbulo prefrontal, que es esa región del cerebro que tiene que ver con la planificación, con la toma de decisiones, con la jerarquización, termina de madurar alrededor de los 25 años, se sabe hoy en día. Entonces, todo lo que está impactando en ese neurodesarrollo, que no es solamente en el periodo embrionario, sino hasta que se termina de desarrollar ese cerebro, bueno, va a tener impacto como factor de riesgo. Independiente, pero combinados, cuando se empiezan a combinar estos factores de riesgo, tenemos justamente la psicopatología que estamos viendo hoy en día. A ver si nos ubicamos un poquito en nuestro mapa geográfico, estamos en Latinoamérica, estamos en Argentina, estamos en un periodo hiperinflacionario, con décadas y décadas de desnutrición de familias, de generaciones, de personas con desnutrición, tanto nutrición propiamente dicha a nivel de los elementos macro y micromoleculares, como la desnutrición y la carencia afectiva. A su vez, impuestas en un contexto de extrema violencia, tanto familiar como social, con múltiple exposición a bullying, olvídense, muchísimo. Ahora, actualmente, post pandemia, con otro factor de riesgo, se sabe ya, o sea, que el aislamiento, la deprivación. Yo no sé si ustedes lo notaron en su clínica, pero el aumento de la demanda de consultantes infantos juveniles intra y post pandemia fue abrumante, abrumante. Y mientras más chicos eran los niños, mayor grado de severidad era la sintomatología que estaban presentando. Muchísimos, yo recibo muchísimos, he recibido ahora, gracias a Dios, un poco menos, pero hasta hace unos meses, muchos chicos que tenían, por ejemplo, que venían con sintomatología psicótica, chiquitos, 12, 13 años, pero que previamente tenían, cuando podíamos discriminar un poquito la sintomatología psicótica, o sea, tratarla, veíamos o yo podía observar que tenían un diagnóstico, o sea, tenían un trastorno del neurodesarrollo no diagnosticado, pero que era funcional
hasta ese momento. O sea, quizás tenían un retraso madurativo leve, una discapacidad intelectual leve, o rasgos dentro del espectro del autismo leves, pero que justamente la pandemia desafió absolutamente sus mecanismos de adaptación y terminaron desarrollando psicopatología. Entonces, recordemos, recapitulemos. Los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad en un adulto son multifactoriales, son muchos, tienen peso independiente y a menor edad de aparición y a mayor tiempo de exposición, mayor pregnancia de la psicopatología en el desarrollo, ya sea en la infancia o a lo largo de la vida. Por eso hay que interrumpir el tiempo de exposición de la náusea de la manera necesaria, ¿sí? Ya sea, como vamos a ver en la clase siguiente, convocando al sistema judicial, ya sea haciendo planes de ayuda nutricional, ya sea interviniendo sobre el bullying, interviniendo sobre el narcomenudeo. Bueno, tenemos como muchas cuestiones, ¿no? Pero los factores de riesgo que aparezcan tenemos que intervenir e interrumpirlos. Como venimos con la hora. Bueno, así como hay factores de riesgo, también hay factores de protección. Por ejemplo, muchos y en distintas etapas justamente de la vida, ¿no? O sea, una cosa es que nosotros interrumpamos un factor de riesgo cuando está aconteciendo, y otra cosa diferente, pero igual de beneficiosa, es que hagamos cosas que sabemos que son factores de protección. Por ejemplo, una estrategia de promoción de la salud o prevención primaria puede ser la suplementación con ácido fólico a las mujeres que están en edad reproductiva y están en búsqueda de un embarazo, porque se sabe que esa suplementación previene el desarrollo de trastornos del tubo neural del desarrollo embrionario y previene justamente distintos problemas tales como mielomeningocele, retraso mental, etc. Y se sabe, por ejemplo, que la suplementación de ácido fólico es de 1 miligramo para personas embarazadas sin factores de riesgo, o sea, si no tienen ningún otro factor de riesgo para ese bebé, pero si ya tienen un hijo con algún tipo de trastorno en el neurodesarrollo, la dosis de ácido fólico para el segundo embarazo sería 3 miligramos. Digo, esas son estrategias de promoción y protección. Trabajar sobre el bienestar socioambiental, siendo como en la escuela, que es el factor principal que no hay, que todo el mundo pide y exige y todos decimos, pero no proponemos mucho o los gobiernos no hacen caso, ¿no? De programas de bienestar, sobre todo en la escuela, que es el lugar donde más tiempo están los chicos, ¿no? Ya sea como programas de mindfulness, de educación emocional, de inteligencia emocional, de habilidades sociales. Hay muchos estudios donde hablan que el parent training o los programas de entrenamiento a padres, como el de Barclay, demostraron eficacia, y yo lo pude comprobar porque hicimos en INECO una experiencia de consultantes, niños entre 5 y 12 años que tenían trastornos de conducta. Desarrollamos el programa de entrenamiento a padres de Barclay, y los programas de conducta después de finalizar el programa mejoraron y nunca habíamos atendido a los chicos. Los chicos no estaban en tratamiento, sí estuvieron sus papás en estos programas de entrenamiento grupal. Y realmente yo lo comprobé con mis propios ojos porque lo hicimos y hay estudios que están demostrados. Kiva es un programa de prevención, el más importante, es finlandés, que se aplica en distintos lugares del mundo, que tiene que ver justamente con el tratamiento del bullying en las aulas. Es un programa que está protocolizado y que tiene que ver sobre todo como lo habrán visto en algunas publicidades, ¿no? Cómo el entorno, trabajan sobre el entorno de la persona que provoca el bullying, ¿sí? Para que no haga conductas de refuerzo, porque se sabe, ¿no? Que muchas veces el que genera acoso hacia otro niño es facilitado, favorecido por el refuerzo
positivo que obtiene de la gratificación de los compañeros que se ríen o le festejan. El programa Kiva actúa sobre ese factor de riesgo. Y hay dos programas muy importantes, el SOS y el CARE, que son de prevención del suicidio en las escuelas secundarias. De suicidio también hay todo un tema aparte, ¿no? Porque es importante cómo es el tratamiento acerca de la problemática del suicidio, ¿no? Cómo se va a hablar acerca del suicidio. Ustedes saben, o lo vamos a aprender más adelante, que por ejemplo los medios de comunicación tienen protocolos específicos y prohibiciones a nivel legal acerca de cómo comunicar cuando acontece un suicidio, por ejemplo, en algún famoso o en alguna persona que hace un acto suicida, de no revelar el método o no revelar justamente, no sé, no romantizarlo. Bueno, los programas SOS y CARE con respecto al suicidio, sobre todo en América del Norte y en Europa, están enfocados en adolescentes para hablar justamente de la problemática del suicidio, hacer detección precoz, sobre todo de depresión, y que los chicos puedan hablar. Y estos programas demostraron disminución en la tasa del suicidio donde lo hicieron. Bueno, y estamos intentando responder cómo y cuándo y para qué pedir una interconsulta con un psiquiatra infanto-juvenil. ¿Qué va a hacer un psiquiatra infanto-juvenil cuando nosotros pidamos una interconsulta? Bueno, va a evaluar la sintomatología, por empezar, ¿sí? Entonces se va a refugiar en alguna parte en sus libritos, en el DCM, en el CIE 10, 11 y todos los textos que conozca acerca de si hay síntomas que ya el paciente configure un cuadro psiquiátrico, ¿sí? Eso es lo primero, va a evaluar si el paciente cumple los criterios para un trastorno psiquiátrico. Y en primera instancia. Y en segunda instancia va a evaluar obviamente justamente todos los factores de riesgo que veníamos trabajando anteriormente. Con esto va a ser un diagnóstico dimensional, que tiene que ver justamente con si hay una cuestión psiquiátrica ya diagnosticada, va a ser niveles de intervención de prevención terciaria, o sea, va a iniciar un tratamiento farmacológico porque hay un cuadro diagnosticado, o va a ser estrategias de prevención secundaria porque hay síntomas incipientes, pero muchos factores de riesgo que ya le va a anticipar que va a desarrollar una psicopatología. Va a hacer recomendaciones en la escuela para interrumpir factores de riesgo como el bullying. Va a actuar a nivel del contexto con los padres para disminuir situaciones de violencia. Va a interpelar al sistema judicial en cuestiones de abuso sexual. En fin, va a hacer una evaluación clínica y va a diseñar estrategias de intervención. Y después de todo esto, faltan 20 minutitos. Yo voy a abrir el diálogo con ustedes, ¿sí? Los quiero escuchar un poquito a ustedes. Y quiero que ustedes me digan ahora qué les parece, cuándo y para qué sería oportuno solicitar una interconsulta con un psiquiatra infanto-juvenil. Ustedes son psicólogos, trabajadores sociales, trabajan con esta población infanto-juvenil, deben tener casos ahora que los estén interpelando, y después de haber escuchado lo que es prevención primaria, secundaria y terciaria, factores de riesgo, factores de protección, un poco de la historia, de cómo se fue armando la psiquiatría infantil y los demonios que la han atravesado también. Quiero que ustedes me cuenten qué les parece, cómo y cuándo y para qué solicitar una interconsulta con un psiquiatra infantil, y entre todos tratamos de dar una vueltita, ¿sí? Bueno, ¿quién se anima? Animados, animados. Bueno, por ahí me animo, sí, me parece Gracias, que creo que gracias no me voy a Laura. Voy a empezar de vuelta. La arrepentir. clase.
creo que no voy a responder la pregunta ahora, o por lo menos me da más dudas, Bien, eh, bien, bien, bien. porque por lo menos en el ámbito en el que estoy pasa mucho que no hay quien trabaje en neurología. Ahora perdimos al neurólogo infantil también, entonces cuestiones que tienen que ver con diagnósticos neurológicos, que no han tenido como un seguimiento, se quieren traspasar directamente al área de psiquiatría, porque bueno, empieza a tener problemas conductuales, empiezan a aparecer como cuestiones secundarias que son las que se ponen en juego, entonces bueno, Ujú, ya tiene que ir al psiquiatra. Y en realidad ahí también lo que me pasa a mí en particular es cómo limitar cómo fundamentar que no es la primera línea de trabajo, no es el lugar donde ir. Entonces, también por eso digo, esta formación también creo que nos va a animar a fundamentarlo o a darnos respuesta. Por eso digo, no voy a responderlo, me ujú. surgen más dudas, pero son situaciones donde por ahí diferenciar por qué sí, por qué no, o por qué complementario quizás el abordaje entre neurología infantil y psiquiatría, y en en casos donde hay, por ejemplo, discapacidad intelectual y empieza a haber secundariamente en algunos ámbitos problemas de conducta. Ujú, Eso se ha repetido en este último tiempo, por lo menos que yo he estado en la clínica de lo que es un ámbito hospitalario público, ¿no? ujú. Tal cual, tal cual. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Cómo, cuándo, para qué? O por ahí hilar un poquito con lo que decía Laura, ¿no? ¿Cómo fundamentar la consulta con un psiquiatra infantil? Sí, yo quisiera expresar un poco lo que me sucede a mí en mi práctica, que es esto ¿Vale? de que está ligado a lo del riesgo, ¿no? Esto de Ujú. sentir que hay cosas que tienen un alto riesgo y ahí estaría la mirada de la psiquiatría. Me Perfecto, sucede eso, pero bueno, eso quería per- expresar. perfecto, Josefina. Perfecto. Eh, Bien. en mi caso, digamos, particular, por ahí es más una evaluación clínica, ¿no? Que cuando Ujú, decido como apuntar a la consulta psiquiátrica, ujú. sobre todo cuando hay, como decía Laura, mucha cuestión más conductual, pero que desborda, y que desde las intervenciones por ahí en consultorio, bueno, yo trabajo con niños más que nada, en las intervenciones por ahí hago muchos intentos de organización en casa y de regulación conductual, pero cuando ya es como que con eso nos quedamos cortos y hay mucha sintomatología o más desorganización conductual y emocional, ahí sugiero, digamos, la consulta con el psiquiatra. Por ahí son, en el caso mío de pacientes, por lo general tienen la mayoría ya consulta neurológica, y trato como también de mostrar la diferencia entre lo neurológico y lo psiquiátrico, porque obviamente que ya de por sí les cuesta lo neurológico, y ya cuando pasás a lo psiquiátrico como que hay mucha más resistencia, creen que ¿no? Este prejuicio de que es para, qué sé yo, personas que están locas y de pronto es explicar que por ahí la sintomatología no corresponde a algo neurológico. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, a ver, la idea que me gustaría que se lleven es que intentemos hacer promoción de la salud. En esta escalita, en este semáforo, ¿no? Promoción de la salud o prevención primaria, ¿sí? Sería hermoso si llegamos a esa instancia. ¿Qué quiero decir con esto? No esperemos a que avance la psicopatología a niveles más avanzados para pedir la interconsulta. Ustedes habrán visto hay un meme, ¿no? Que recorre las redes sociales que son dos puertas, y una dice, si tiene malestar o algo así, llame al psicólogo, ¿no? En la puerta psicólogo, o toque la puerta si tocó fondo, ¿no? Y dice psiquiatra, el cartel. Y yo cada vez que lo veo me da como, no, no está bueno, ¿no? No está bueno, ¿por qué? Porque contribuye al estigma, ¿sí? Contribuye al estigma justamente, bueno, para ir al psiquiatra tenés que estar muy mal, ¿no? Muy grave. Entonces, ese estigma social está instalado hace muchísimo tiempo. Y si vieron un poquito de
de la historia de la psiquiatría, ¿no? Que a veces uno piensa como que son datos aislados. Es justamente cuánto se tardó a nivel de la historia, años, ¿sí? Siglos, en que se identifica al niño como una persona con derecho, voy a decir algo fuerte, ¿no? Con derecho a, no sé si es un derecho, como un sujeto sufriente, ¿no? Es como que, bueno, y la típica invalidación del sistema familiar, vos sos chiquito, ¿qué problema podés tener? Yo que tengo trabajo, que me peleo con este, con aquel, que la plata no me alcanza, eso es un problema. Vos estás yendo a la escuela, vos lo único que tenés que hacer es estudiar. ¿Qué problema podés tener? Entonces, ese modelo adultocéntrico está súper instalado, pero no de ahora, no de este siglo, desde hace muchísimo tiempo, desde el 1500 está instalado, y está costando y ha costado muchísimo tiempo en tratar de revertirse. Entonces, mi contribución, mi granito de arena, este curso tiene que ver con eso, ¿no? Hoy mi hija me decía, bueno, ya no tenés que hacer nada por obligación, así que disfruta este curso, ¿no? Y le agradecí mucho que me diga eso, porque lo estoy haciendo realmente porque disfruto y porque quiero hacer este aporte de que no esperemos, no nos saltemos niveles de prevención para derivar a un chico, porque una interconsulta no es necesariamente que el paciente va a iniciar un tratamiento farmacológico, ni mucho menos. Es una mirada más. Y si nosotros como profesionales nos podemos sacar de a poquito los prejuicios que nosotros tenemos, porque nosotros somos parte de esta sociedad, no somos entes aislados, somos parte de esta sociedad, construimos nuestra visión del mundo también en esta cultura. Entonces, si para nosotros el psiquiatra también es una cuestión de alienación manicomial, el que te va a decir si sos normotípico, como en el 1500, el que te va a decir si sos normotípico o si tenés idiotez, ¿sí? Como en aquella época, ¿no? Tenemos que intentar salirnos de esa dicotomía y entender, ¿no? Que la mirada de un psiquiatra es la de un médico que se formó en neurociencias, en ciencias naturales, en ciencias humanísticas, y que puede detectar factores de riesgo porque los conoce, ¿sí? Conoce que, por ejemplo, la falta de prevención palmar, como les decía antes, ¿sí? O que no se ate los cordones a los 3 años, o que no ande en bicicleta a los 5 años, nos puede estar hablando de un trastorno del neurodesarrollo. Y que si justamente este chiquito tenía su mamá que tiene también discapacidad intelectual, autismo o esquizofrenia o trastorno bipolar, tiene más riesgo de desarrollar eso y puede intervenir precozmente, quizás con estrategias de enviar al chico a un grupo de habilidades sociales. Entonces, yo entiendo que vivimos en un contexto donde a veces la sobresaturación de demanda de los psiquiatras nos hace estar poco disponibles. Primero que somos pocos, no solo en Chipoleti, donde había 2 o 3 contados con los dedos, como decía la compañera, sino en todo el país y de hecho en la ciudad de Buenos Aires. O sea, somos re pocos en la ciudad de Buenos Aires y conforme pasas el segundo cordón del conurbano, el tercer cordón, ya está. Nosotros tenemos pacientes que vienen re de lejos acá a reír a atenderse, y no porque seamos necesariamente buenos, sino porque no hay psiquiatra en el medio. Obviamente que si el paciente tuviese un psiquiatra, un equipo interdisciplinario más cerca de su casa, iría, y sería lo ideal que haya accesibilidad a eso. Entonces, ¿cuándo pedir una interconsulta? Lo vamos a ir, como decía Laura, respondiendo a lo largo de todo este curso, porque ustedes van a ir desarrollando herramientas, van a ir aprendiendo, se les va a ir yendo el miedo, se les va a ir yendo el estigma. Que ustedes estén acá es un montonazo. Es un montonazo porque están intentando romper esas barreras justamente invisibles, que esa distancia que hay entre el trabajo en el consultorio de un psicólogo y quién será este otro, ¿no? Que tiene este otro saber
y qué hará con mi paciente, ¿no? En la medida en que ustedes también se puedan quitar eso y desarrollar argumentos, lenguaje, discurso para preguntarle también al médico, ¿no? Por ejemplo, yo, una de las cosas que haría, por ejemplo, es, o lo que hacemos los médicos entre médicos, ¿no? Cuando los médicos pedimos una interconsulta con un endocrinólogo, por ejemplo, infantil. Entonces yo al endocrinólogo infantil le digo, che, ¿sabés que este chico, o esta persona o este adulto me parece que puede tener algo de hipotiroidismo porque tiene tal y tal síntoma? ¿Te podés fijar vos, que sos el especialista en hipotiroidismo, a ver si tiene algo de eso? Y eso es interdisciplina. Entonces cuando ustedes puedan empoderarse también de esos recursos, la interconsulta de un psiquiatra no va a ser, no sé, fíjate qué tiene, sino es, ¿sabés que yo detecté tal y tal cosa? ¿Será que se puede hacer algo acá? ¿Hay algo más que no estoy viendo? Y miren cómo se achica la brecha comunicacional. De eso se trata.